que hacen a los temas más preocupantes y urgentes de mi provincia, y después de su respuesta quiero hacer una reflexión. Gracias. Gracias, senador. Señor presidente, volvemos al tema que ya impliqué cuando hablé del INDEC. Este verso de las consultoras privadas que nos hablan de índices, es eso, un verso. Ninguno tiene capacidad para hacerlo, señor presidente, y si aguantan 3 minutos de explicación técnica, lo explico. La fórmula para generar el índice de precios al consumidor es lo que conocemos los técnicos como el índice de Asper, que no es otra cosa que la sumatoria de la cantidad de origen por el precio actual sobre la sumatoria de la cantidad de origen por el precio de origen por 100. Es tan simple como eso. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y hay que ir todos los días a relevar los 440 productos a lugares que son secretos y que no se pueden conocer, y que son productos determinados y que son cuidados, analizados y revisados por quienes llevan adelante este trabajo estadístico. Es imposible que se pueda conocer eso. Entonces, aquel que le cuente que tiene el número de la inflación es lo que dice Zayat el sábado, es mentira. Y ahí tenemos a la famosa Bebacua, que todo el mundo la quiere llevar porque es la que le puso la manija al índice de precios al consumidor, con quien está trabajando. Vocación política absoluta de entorpecer la vida del gobierno nacional, que tiene todo el derecho del mundo a ser oposición, pero mientras tanto se mostraban de tal manera que parecían que eran técnicos provenientes de la Universidad de Buenos Aires. Tuvo que sacar una nota a la Universidad de Buenos Aires diciendo que era mentira. Está el facsímil en el diario del sábado mostrando que es mentira que esta gente trabaja para la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual, esos números son un verso. ¿Hasta qué extremo, señor presidente, es mentira lo que ponen este índice del 20, del 25, del 30%? ¿Usted cree que un empresario argentino, si la inflación fuera del 30%, no tomaría préstamos al 14%? Es tratar por tontos a nuestros empresarios, señor presidente, si eso fuera cierto. Porque si hay un 30% de inflación, el 14% es un regalo. Es un regalo lo que le estarían haciendo. Entonces, es la forma más clara y más contundente de demostrar que los que dicen estos famosos consultores privados no es otra cosa que generar el mismo clima que ellos necesitan para seguir cobrando de quienes pagan, señor presidente. Vamos a ser serios. Yo conozco consultores amigos que tienen conversaciones con estos grandes gurúes y que se mandan unas pifiadas espectaculares y después tienen hasta explicación, que serían mucho más lógicas para mi biografía que las que acabo de mencionar yo, explicaciones espectaculares por qué le erraron. La verdad es que ninguno puede hacerlo porque costaría una fortuna para sacar un número. Es imposible, no se va a hacer nunca en forma privada. Entonces, este es el gran misterio y la gran mentira a la que tenemos que estar sometidos. Es cierto que hace unos meses teníamos el riesgo país más o menos parecido como Brasil, con una pequeña diferencia. Nosotros venimos del infierno y Brasil nunca pisó el infierno. Y nos toca la responsabilidad de ordenar un sistema que puso en riesgo 150 años de construcción política para dar vuelta a una realidad que nosotros nos encontramos con la que nos encontramos en el año 2003, señor presidente. Esta es la realidad. Es injusto que no se reconozca lo que se vio y lo que se encontró, porque bastaría ver el esfuerzo con el que uno tuvo que trabajar en esos años para poner las cosas en orden, sin ir más lejos con el mismo esquema de las reservas, señor presidente. Usted fíjese que partimos el 1 de enero con 47.774 millones de reserva. Tuvimos pagos por el decreto 297 y por el decreto 298 de 2.031 millones de dólares. Y hoy tenemos 49.000 millones de dólares y en vez de ir para atrás fuimos para adelante. Acumulamos más reserva habiendo pagado 2.031 millones. ¿Sabe cuánta reserva había cuando termina nuestro gobierno en el 99? 36.000 millones, señor presidente. ¿Sabe cuánto había cuando el doctor Duhalde se hizo cargo del gobierno? 8.000 y en papeles. La Argentina viene del infierno de verdad, entonces no vamos a compararnos con ellos. Y cuando vayamos resolvido el tema del canje y oportunamente el tema del Club de París, vamos a estar lejos igual, señor presidente, porque todavía hay pecados que pagar. Por ejemplo, el haber salido el default unilateral de la Argentina de fines del 2001. Entonces, esos pecados para pagarlos están y no se puede obviar eso y no se puede sortear eso. Si de pobreza hablamos,
Cuando este gobierno, este proyecto político arranca el 25 de mayo del 2003, arrancaba con el 54% de pobreza y 27.7% de indigencia. En el segundo semestre del 2004, 40% de pobreza y 15% de indigencia. En el segundo semestre del 2006, 26.9% de pobreza y 8.7% de indigencia. En el segundo semestre del 2008, 15.3% de pobreza y 4.4% de indigencia. Y en el segundo semestre del 2009, 13.2% de pobreza y 3.5% de indigencia, señor presidente. Entonces, yo no estoy hablando de números que no existen, estoy hablando de lo que se mide de la misma manera toda la vida, de la misma forma toda la vida. Ahí nos dicen, respecto del INDEC, del personal que se tomó no sé de qué cosa, el personal del INDEC tiene específicamente determinada forma de contratación. No puede haber contrataciones por facturación mensual en el INDEC, porque el formato de su estructura no lo admite, no lo permite. Pudo tener contrataciones, por lo que conocemos en la Administración Pública Nacional como el Decreto 1184 del 2001, es decir, contratos específicos entre el Estado Nacional y un particular, pero hasta diciembre del 2008 se pudo hacer eso. Diciembre del 2008. Hay 126 casos nada más, señor presidente. El INDEC tiene atribuciones para suscribir convenios de cooperación con entidades públicas y privadas a fines estadísticos. Y en ese marco se pueden firmar locaciones de servicio, pero nunca en cabeza del INDEC, son empleados de aquel tercero que firma convenio con el INDEC, con lo cual no hay ese tipo de contrataciones, señor presidente. Entonces, a veces luchamos contra expresiones que se brindan públicamente, pero no se conocen realmente cómo funcionan para adentro, porque en definitiva lo que estamos actuando todos los días es mirar sobre la documentación que está. Si es necesario aportar algún tipo de documentación sobre este tema, me ofrezco sin ningún tipo de inconveniente. Hay algún dinero accesorio que es el de las horas censales. Ha habido una muestra que se hizo en el municipio de Tolwyn, uno de los municipios de Tierra del Fuego, y otro que se hizo en Chivilcoy, que se han pagado por sistemas especiales, en el caso específico de lo que es el levantamiento del censo, y que seguramente tendrán funciones en tarea para llevar a la práctica de la forma que le acabo de mencionar. Pero no hay contrataciones en INDEC que no sea de esta manera. Respecto del petróleo, del gas, perdón. Nosotros tenemos en eso una tarea muy importante, que es lo que se generó con el Petróleo Plus, que es la búsqueda de petróleo, de la búsqueda de petróleo en cuanto a la explotación y en cuanto a la exploración y aumento de la reserva, y que hay un cálculo que da un ingreso adicional, porque se calcula también con los derechos de exportación, o las aranceles, mejor dicho, y el nivel de lo producido, para beneficio de las propias empresas, que ninguno está en vocación de perderlo. Debo decir que desde la recesión que se produce a partir del segundo semestre de 1988, se dejó de invertir en exploración, señor presidente. Y se dejó de invertir en transporte. Lo hemos padecido los argentinos. Cuando comenzó este gobierno, nos llovían las críticas también de las consultoras privadas, donde nos hablaban del blackout todos los días. Es inexorable. La semana que viene se corta la luz, no hay luz en ningún lado. Y esto lo repitieron tantas veces como pudieron, porque eran conscientes de la realidad que teníamos de imposibilidad de transporte, no de extracción, de transporte. Pero la inversión que el gobierno ha hecho ha permitido que en aquel momento usted no podía llegar al pico de 18.500 megas, que ahí colapsaba 100%, cuando en el último verano llegamos al pico con 19.566. ¿Sabe cuántos megas teníamos todavía de remanente para eventuales complicaciones? 2.900 megas, señor presidente. Quiere decir que ninguno se quedó dormido en los laureles esperando que las cosas se resolvieran solas. Se estudiaron y se resolvieron como correspondían. Para eso se tuvo que tomar medidas drásticas, como la exportación del gas a Chile, la exportación de gas a través de Tierra del Fuego, donde estaba la fábrica de metanol en Punta Arenas, la compra de gas a Bolivia por Pocitos Campo Durán, la inversión en obras hidroeléctricas como Caracoles en San Juan, o como está por comenzar ahora con Cordosclip Barrancosa, o como Chigüidos en Neuquén, o como todo lo que se está haciendo, como Atucha 2, que significa una diversidad importante
importante en la matriz energética que le permita a la Argentina estar segura de que va a tener un nivel de producción lo suficientemente importante como para garantizar a las industrias y a los hogares que no van a tener complicaciones de ninguna característica. Yo coincido con lo que dice la senadora, que están sentados arriba del gas y el gas lo están pagando de un valor distinto, pero la inversión que está haciendo el Estado Nacional para producir en esto gasoductos que le permitan gozar de ese beneficio a las provincias de NEA-NOA es muy grande y es un trabajo que había que hacerlo. Y mientras tanto, magia no se puede hacer. Entonces la solución pasa por la garrafa social, que es una forma de reconocerle a aquel que menos ingresos tiene una solución de la mejor manera que se pueda. Ahora, si hay cosas por resolver o por corregir, yo estoy abierto a cualquier tipo de las expresiones y que me hagan llegar las situaciones para que pueda ubicarme y trabajar en ese sentido. Muy bien. Senadora. Sí, yo quiero insistir un poco lo que dije. Del año 2007, principios del 2007, Argentina y Brasil teníamos el mismo riesgo país, o sea que ya habíamos salido del infierno. No. El riesgo país sube cuando empezamos a manipular el índice. Hay un error, esa hay un error, esa señor es la presidente. realidad. Hay un error. En la provincia de Salta, cero inversión en gas. Y yo quiero un poco reflexionar, cuando en el 94 los constituyentes deciden crear la figura del jefe de gabinete, la intención era morigerar el hiperpresidencialismo y crear una figura que tuviera responsabilidad política frente al Congreso. Yo tengo aquí 6 expedientes, todos del 2010, 692, 804, 813, 3.387, 3.422, todas mociones de censura al jefe de gabinete por haber ofendido a este cuerpo, a su presidente y a estos senadores. Gracias, presidente. ¿Le quiere contestar, señor ministro? Sí, no es verdad lo que dice la señora senadora. No puede compararlo a Brasil con Argentina, como no puede comparar a ninguno de los otros países, por una razón elemental. Ellos no padecieron lo que padecimos nosotros y están en el contexto internacional, nosotros no. No estamos en el contexto internacional. ¿Cómo no se puede razonar este tema? ¿O por qué el esfuerzo del canje? ¿O por qué el esfuerzo después de tratar de resolver con el Club de París? Lo expliqué cuando hablaba puntualmente del tema. El objetivo no es endeudarnos, el objetivo es desendeudarnos, con lo cual el objetivo de este gobierno es la reinserción en el mundo, para que le permita a las provincias, repito lo que acabo de decir, para que le permita a las provincias, si es que quieren tomar fondos en cualquier plaza internacional, o para que le permita a los privados para poder tomar fondos en cualquier plaza internacional, porque a partir de ese momento, señor presidente, son muy poquitos, 2 o 3 los privilegiados a los cuales se le presta la posibilidad de acceder a la Corporación Financiera Internacional. Puedo dar un ejemplo. Puede ser Molinos de la Plata, puede ser Aceitera General Dehesa, puede ser uno más, 2 o 3. No son más los que tienen derecho a acceder a esas ventanillas. Los demás no llegan. Entonces, nuestra responsabilidad de llegar a un punto determinado y que no va a suceder, lo quiero dejar bien en claro, a partir de que nosotros podamos llegar al punto de consolidar el canje y consolidar el acuerdo con el Club de París, se van a dar cuenta que las tasas van a ser dispares igual, porque todavía va a haber cosas por resolver de la Argentina que no se puede parecer a Brasil. Sin embargo, quiero aclarar que la crisis del 2001, que fue terrible para todo el mundo, presten atención a lo que los europeos llaman PIGS, Portugal, Irlanda, España y Grecia, presten la atención, están en el peor de los infiernos, mucho peor que la Argentina del 2001, y sin embargo nosotros a ese efecto lo pudimos soportar por tomar medidas contracíclicas. Dicho por Naciones Unidas, segundo país en tomar medidas contracíclicas para evitar despidos. El objetivo fue ese, evitar despidos. No es lo mismo la indemnización que el despido, señor presidente. Nosotros privilegiamos el puesto de trabajo, que es la única forma que podemos tener para resolver ese tema. Entonces, lo que estoy diciendo no es verdad la comparación, es incomparable, es imposible de comparar un país que nunca se fue del contexto internacional y que está en el marco de ser considerado upgrade y no como nosotros, que estamos en condiciones de imposibilidad de poder tomar préstamos internacionales por las razones que acabo de comentar. Es un pecado nacido en el 2001 que cuesta muchísimo resolver a los argentinos. Respecto a las mociones de censura de la senadora, son su atribución, no es un tema que me preocupe a mí, son sus atribuciones.